Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Cuántos pueden elevar una alabanza al cielo en esta mañana? Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Qué bueno tú eres, mi Dios. Gracias, Señor. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Y mi sed dirá: cuán grande es Dios. Tú eres grande, Señor. Lo declaramos en esta mañana, en este lugar. Tú eres grande, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Dios le bendiga, iglesia. ¿Cuántos están en victoria? ¿Cuántos están en victoria? Dile al que está a tu lado: estoy en victoria. Puedes sentarte en esta hora. Aleluya. Gloria al Señor. Durante los pasados domingos hemos estado predicando un tema que es una metáfora que encontramos en la palabra del Señor, del novio y de la novia. Y hoy estamos hablando del regreso del novio. Del regreso del novio. Y Jesucristo es el novio. ¿Saben algo? Jesucristo, hoy por hoy, en el 2024, sigue siendo la persona más relevante e importante de la humanidad. Tal es así que en las últimas 2 o 3 semanas han habido unas noticias que han salido, no sé si algunos de ustedes la han visto, sobre el manto de Turín. Es lo que se cree que fue la sábana que utilizaron para envolver a Jesucristo. ¿Cuántos sabían que cuando Jesucristo resucitó y se levantó de entre los muertos, cuando las mujeres llegaron al sepulcro, que la tumba estaba abierta, y cuando Juan y Pedro llegaron al sepulcro, dice la palabra que allí a los pies de donde estaba Jesucristo acostado estaba el sudario? Y el sudario era aquella ropa que se utilizaba para cubrir a las personas que habían muerto. Así que cuando Jesucristo resucita, lo único que quedó en la tumba que estaba vacía fue aquel sudario. Algunos creen que el sudario, si ven la foto, es la de la mano derecha. Si ustedes lo pueden buscar después en su casa, googleenlo, el manto de Turín. Es una sábana larga, grande. Lo que pasa es que en esta instancia les estoy mostrando solamente el área del rostro. Algunos investigadores creen que esto fue una pieza de arte creada por algún artista entre el año 1500 a 1600. Pero la razón por la cual sale nuevamente en las noticias y muchos medios están hablando de esto es porque en los estudios más recientes de carbono que le hacen a estas piezas y a estas reliquias, resulta ser que en realidad este manto o esta sábana sí data al primer siglo, específicamente aproximadamente entre el año 30 y 33 del siglo I, lo cual sería exactamente el tiempo en el que Jesucristo fue crucificado y resucitó de entre los muertos. Lo que sí le ha volado la cabeza a los científicos es cómo esa imagen que está acá al lado derecho se creó, porque es una imagen en negativo. Y se dice, según los estudios que le han realizado a este manto, es que no había artista que pudiese crear esta pieza. De hecho, extrayeron de esta sábana el material y dicen los científicos que el material sí pertenece no solamente al primer siglo, sino que son textiles del área de Jerusalén donde Jesucristo vivió y fue crucificado. Y lo que es más interesante es que para que una imagen como esta del lado derecho se pudiese crear en ese manto, para que se crease esta imagen negativa, esa persona que estaba envuelta tenía que haber un destello de luz fuerte para que se creara esa imagen. Algunos
científicos o personas que de la fe entienden que cuando Jesucristo resucita, ese destello de luz de su gloria fue lo que creó la imagen, y que la única manera es que esta persona que estaba en esta sábana traspasara la sábana y la sábana quedara ahí. Y yo creo que el único que pudo haber hecho eso fue Cristo, ¿verdad que sí? Y mi intención en esta hora con el manto de Turín y las últimas investigaciones y declaraciones es hacerles saber, número uno, que la figura de Jesucristo sigue siendo relevante en nuestro tiempo. Cuando usted ve por ahí, vemos que personas hacen tatuajes de cruces, que personas se ponen pantallas con una cruz. Barry Bonds, el mejor pelotero de la historia, usaba una pantallita con una cruz. Y vemos que dentro de la sociedad, la figura y el símbolo de Jesucristo sigue siendo importante, sigue siendo relevante, aun cuando hay personas que lo tomen para burla, sigue siendo relevante. Kanye West, uno de sus discos, haciendo uso del nombre de Jesucristo. Lady Gaga, canciones como las de Judas, siguen también haciendo referencias, aunque en el lado negativo, pero sigue siendo Jesucristo la persona relevante. Y mi intención en esta mañana es que esto podría ser para muchos una noticia que incremente la fe, y para otros no necesariamente es una noticia que aumente su fe. Y la pregunta que yo me hacía cuando veía los noticiarios y la cantidad de videos que comenzaron a salir en YouTube de personas hablando de este tema era que bueno que hay evidencia de la resurrección, y otros decían, no importa si no existiese evidencia de la resurrección, nosotros creemos porque la palabra así lo ha dicho. ¿Alguien dice amén? Así que, sea o no sea el manto de Turín real, nuestra fe sigue en el mismo lugar, en la palabra del Señor. Y le pidieron a la inteligencia artificial que dibujara el rostro de la persona que está en la sábana, y esto fue lo que dio como resultado en el lado izquierdo. Oye, muy parecido a esos personajes que utilizan en las películas de Jesucristo, ¿verdad? Esa inteligencia artificial. Pero, ¿cómo nos afecta esto a nosotros? Esa es la pregunta. ¿Cómo me afecta esto a mí cuando escuché la noticia? ¿Y cómo puede afectar esto a nuestra fe? Si la ciencia concluyera, iglesia, que ese manto en realidad fue de Jesús, esto aumentaría mi fe, esto aumentaría tu fe. ¿Cómo se sentirían ustedes si la ciencia fuera capaz de comprobar la resurrección de Jesús? Y aunque ya van 2000 años que estamos comunicando este mensaje, con la única y exclusiva evidencia de que la tumba está vacía y de que su palabra es la que nos comunica esta verdad, nosotros hemos seguido creyendo, aunque la ciencia no haya podido comprobar. Pero ¿qué pasaría, iglesia, si fuera lo contrario? Si la ciencia declarara que el hecho de la resurrección no fue algo real, que Jesucristo no existió, ¿pondríamos nuestra fe en su palabra, en lo que dice la Escritura? Dice la palabra, bienaventurados los que creen sin ver. Y yo quiero ser de los bienaventurados que creen sin ver. ¿Qué dice la palabra sobre esto? Y los pasados domingos les hablaba del matrimonio dentro del contexto de las tradiciones judías. Les hablaba del novio y de la novia. Y les decía que esto es una representación de la relación de Cristo con cada uno de nosotros. Que el novio es Cristo y que la novia es la iglesia. Y les decía que Cristo como novio pagó el precio por nosotros, que somos la novia, y nos selló con su Espíritu Santo de la promesa, y se fue a prepararle un lugar junto al Padre. Y les decía que esto era parte de la tradición judía. Venía el novio con su papá y hablaban con los padres de la novia, ofrecían un precio, 3,000 camellos, 100 ovejas, tengo oro, tengo plata, pagaban un precio por la novia. Luego que pagaba el precio, el novio le daba un anillo, la sellaba, por así decirlo, y esa era la garantía de que él regresaría. Y entonces el novio se iba con su padre y preparaba un lugar donde vivir. Y les decía que en ocasiones esto podría ser un cuartito adicional a la casa de sus padres.
Y eso era lo que pasaba. Y durante ese tiempo, mientras el novio está preparando un lugar, la novia está esperando al novio. Y lo único que se requería de la novia era que fuera fiel. Les decía que fue en este momento o en este espacio de tiempo donde María queda embarazada de Jesucristo por el Espíritu Santo. Y ahí es donde José dice, la voy a dejar en secreto porque lo que le esperaba a María era la muerte. Dentro de esta controversia es que Jesucristo nace. Pero el Señor en sueños le dice a José, José, toma a María como tu mujer porque lo que está en su vientre del Espíritu Santo es. Y es en ese proceso que se están dando estas cosas. Y es en esta práctica judía que Jesucristo le está hablando a sus discípulos, a sus apóstoles. Y les está diciendo, no los voy a dejar solos. Me iré y voy a preparar un lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Por eso es que ahí está Jesucristo utilizando la referencia de la práctica judía del matrimonio para comunicarse con sus discípulos. Y nosotros como su novia estamos esperando su regreso. Era lo que hablábamos en el mensaje de la semana pasada. Y mientras esperamos, nuestra misión es santificarnos y mantenernos puros. Pero cuando vamos a Mateo capítulo 25, la palabra habla de 10 vírgenes y de esto hablamos la semana pasada. Y estas 10 vírgenes es como el séquito de una boda. Ustedes saben que las novias tienen un séquito y ese séquito son, ¿verdad?, las que desfilan. Y estas 10 mujeres eran como el séquito, como eran 10 damas de honor. Hoy en día se usa una dama de honor, pero eran 10 damas de honor. Imagínense eso, 10 damas de honor. Y ellas estaban esperando. Así que Jesucristo les está diciendo a sus seguidores, a sus apóstoles, les dice, el reino de los cielos es o será como 10 vírgenes que tomando aceite en sus lámparas esperaban a que llegara el esposo. Y no es que el esposo se iba a casar con esas 10 mujeres, es que la novia estaba esperando adentro y ellas eran las que se quedaban vigilando, esperando a que el novio llegara. Pero Jesucristo está utilizando nuevamente una imagen de una boda para hablarle a sus seguidores acerca de algo espiritual, para que lo pudiesen entender. Pero dice la palabra en Mateo 25 que llegó el momento en el que el esposo se tardó en llegar. Y 5 de estas mujeres tenían aceites en sus lámparas, como los quinqués, tenían unas lámparas. Y estas mujeres 5 de ellas tenían sus lámparas con aceite y las otras 5 tenían sus lámparas con aceite y aceite adicional, por si acaso se les apagaba el fueguito. Y si se apagaba el fuego, volvían, las llenaban de aceite. Estaban preparadas. A una se le llamó las insensatas y a otra las prudentes. Y dice la palabra que se tardó el esposo. Y dice también que cuando se tardó el esposo, todas durmieron. Se durmieron todas. Les dio sueño, porque el esposo se tardaba en llegar. Y quiero decirles, iglesia, que servirle al Señor no es fácil. Servirle al Señor nos puede llevar, o esperar en Dios nos puede llevar a cansarnos, a que nos dé sueño espiritualmente hablando. Y más, seguir a Jesús en estos tiempos es un reto y podríamos dormirnos en los laureles. En este tiempo, que es cuando más peligroso es, imagínense nosotros dormirnos, espiritualmente hablando, que nos dé sueño mientras estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 6 dice, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Es de humanos que nos cansemos, iglesia. Y qué bueno que hoy se ha sido una oración para fortalecernos. Es de humanos que mientras nosotros le servimos a Dios nos cansemos. Lleguen momentos en los que no queramos orar, en los que no queremos ir a la iglesia, en los que nos sintamos, no quiero montarme en el carro, no quiero llegar el martes o el viernes o el domingo. Es de humanos, yo me he sentido así. Todos nos hemos sentido así. Nos cansamos, espiritualmente hablando. Nos da sueño como a las 10 mujeres les dio sueño. Estar dormidos espiritualmente es sinónimo de complacencia y descuido espiritual. Sí puede suceder que nos descuidemos espiritualmente.
Sí puede suceder que en ocasiones dejemos de orar, de ayunar, de buscar el rostro de Dios con la misma intensidad. No sé si les ha pasado que hay etapas en las que uno está con un fuego, que uno ora y uno no se cansa, y uno va a la iglesia y uno tiene un deseo de lo espiritual, pero hay momentos en los que uno no tiene deseo de nada. Y es más, uno se va de rodillas y no le salen ni palabras. ¿Cuánto les ha pasado? No puede ser que yo sea el único. Y sí, todos se durmieron. Todas se durmieron. Las 10 se durmieron. Y como les decía, todos tenemos altos y bajos. Todos tenemos nuestros momentos de fervor espiritual y nuestros momentos en los que estamos como un poquito más apagaditos. Pero en esos altos y bajos hay algo que no es negociable. Y eso es la oración y la búsqueda del rostro del Señor. Aun cuando nosotros estemos agotados, aunque estés cansado, allí vete de rodillas. Haz tu esfuerzo y llega a la comunidad de fe. Cuando nos congregamos, nos estamos ayudando, nos estamos fortaleciendo. Cuando nos congregamos y el Espíritu Santo de Dios se manifiesta y los dones del Espíritu Santo se manifiestan, comenzamos a ser edificados a través de la palabra y de los dones del Espíritu Santo. Por eso es tan necesario congregarnos. Por eso es tan necesario orar, para que podamos resistir y mantenernos. Mateo capítulo 25. Allá en el versículo 13 dice: manténganse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora. En esta parábola de las 10 vírgenes, la conclusión en ese verso 13, y lo que Jesucristo les está tratando de comunicar a sus seguidores es que mientras puedan, estén siempre apercibidos, se mantengan siempre despiertos. Les está diciendo: no descuiden su vida espiritual ni en un solo momento. No descuiden su vida espiritual, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre regresará a la tierra. Cuando vamos a Mateo capítulo 24, verso 36, dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Otra vez Jesucristo está haciendo referencia a las prácticas de matrimonio judías. Jesucristo en Mateo 24 le está diciendo otra vez a sus seguidores que el día y la hora nadie lo sabe. Porque dentro de la práctica judía, cuando el novio se iba con su padre a prepararle un lugar, a ese lugar donde iba a vivir con su esposa, dice la tradición judía que el novio no sabía en qué momento era que él iba a regresar a buscar a su esposa, a su novia. Ese dato se lo reservaba solamente su padre. Y dentro de la práctica judía, dentro de las tradiciones judías, podía estar 1 año, 2 años preparando el lugar, y hasta que el padre no decía: hijo, vamos, busca a tu novia, aquel novio no se movía de su lugar. Tenía que esperar. Y el mismo Jesucristo está haciendo referencia a esto, está diciéndole a sus seguidores: yo mismo no sé el día ni la hora, eso se lo ha reservado solamente el Padre. Solamente el Padre se lo ha reservado. Y aquí está Jesús nuevamente, como les decía, haciendo esta referencia a la tradición matrimonial judía, y está comunicándoles que solo el Padre sabe cuándo Él regresaría. Se refiere en este momento a que un novio dentro de la tradición no sabía, pero Dios en su soberana voluntad se ha guardado el saber el día y la hora. Y esto es un misterio. Esto es un misterio. Hay cosas que nosotros no vamos a entender y nosotros nos podríamos preguntar: pero si Jesucristo es Dios, ¿cómo no lo va a saber? Algún día lo sabremos. Y no podemos especular acerca de cosas que la Biblia no habla. Así que el Padre se ha reservado este momento. Y esto nos deja saber que el día de su venida es un misterio que el Padre se ha reservado. Nadie en el cielo lo sabe, ni en la tierra tampoco. Ni los ángeles, dice la palabra, que son, en muchas ocasiones los ángeles son mensajeros. Y muchas personas hoy en día se han atrevido a poner fecha del retorno de Jesucristo. Se han atrevido a decir: no, Cristo regresará en el 2030 o en el 2031, en el 2050. Nadie sabe ni el día ni la hora.
ni los mismos ángeles que están en el cielo. Nadie en el cielo y nadie en la tierra lo sabe. Pero Jesús dijo a sus seguidores que no les toca a ustedes saber los tiempos exactos en el que Jesucristo regresaría. Hechos capítulo 1, verso 7 dice: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Antes de Jesucristo ascender, después de la resurrección, le dijo a sus apóstoles, no les toca, a los seguidores de él le dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones. No les toca a ustedes saber el día y la hora exacta en la que yo voy a regresar. ¿Cuánto más nosotros, iglesia? Que ya han pasado 2000 años desde que Jesucristo ascendió al cielo. Aproximadamente 2000 años. Y yo soy uno de los que está siempre pendiente a ver qué está pasando. Porque quiero estar siempre apercibido. Y lo más que yo estoy buscando, yo no estoy buscando el día exacto en el que Jesucristo va a regresar. Yo lo que estoy mirando son las señales de su regreso. Y eso sí nos dice la palabra, que podemos estar atentos a las señales de su regreso. Mateo capítulo 24 nos habla de esto y no tenemos duda, iglesia, de que las señales se están cumpliendo. Y he hablado en muchas ocasiones acerca de este tema. Falsos profetas engañando, como dice en Mateo capítulo 24, versos del 4 al 5. Guerras y rumores de guerras, Mateo 24 del 6 al 8. Persecución a los cristianos, Mateo 24 del 9 al 10. La expansión del evangelio. Todas estas son señales del final de los tiempos. Les hablaba las semanas anteriores. El levantamiento de las criptomonedas y cómo el gobierno las va a utilizar para controlar a la humanidad. El levantamiento de la inteligencia artificial con su internet de alta velocidad. La persecución a la iglesia. Todo esto son señales del fin. Cosas que ya estamos viendo. Tenemos que estar preparados y apercibidos. Porque de que va a regresar Jesucristo, va a regresar. Y por fe lo creemos. Más importante que saber las señales, ¿sabes qué es? Que estemos preparados. ¿Cuántos dicen amén? Seguir creyendo en este mundo que ha dejado de creer en el regreso de Jesús. Que muchas iglesias ya no predican que Jesucristo viene otra vez. Que muchas iglesias ya sacaron de sus predicaciones, de sus púlpitos y de sus altares el mensaje de que Jesucristo volverá otra vez. El mensaje de que Jesucristo va a regresar es central en la palabra. Este mensaje es central, es importante en la palabra. No es un mensaje que mete miedo, es un mensaje que tenemos que comunicar porque todos tienen que saber que algún día Cristo va a regresar, que los cielos se van a abrir y Él vendrá nuevamente y va a reinar. Seguir creyendo en este mundo que ha dejado de creer en Jesús es difícil. Cada día el mundo se vuelve más secular. Cada día las personas se alejan más de Dios. El mundo se enfría cada día más. Y la iglesia poco a poco también se ha ido enfriando. Y perseverar en la fe, no quitarnos, este es el trabajo duro. Porque permanecer aquí no es un asunto del manto de Turín. De que la ciencia diga, oye, tenemos evidencia de la resurrección. Es un asunto de fe. Es un asunto de creer en su palabra. Aleluya. Lucas 18 del 1 al 8 dice que Jesús contó a sus discípulos otra parábola. Jesucristo era un maestro. Para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. En el verso 2 dice, les dijo que había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo el juez se negó, pero llegó a una conclusión y dijo, aunque no tengo temor de Dios, ni tengo consideración de nadie, como esta viuda se pasa molestándome, le voy a hacer justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Y ya en el verso 6 dice que continuó Jesús diciendo, tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? En el verso 8 dice, les digo que sí les hará justicia y sin tardarse.
en ese mismo verso 8, en la última mitad del verso 8 dice: no obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿encontrará personas que todavía creen en Él? La pregunta en esta mañana no es si hay señales, si hay evidencia científica de la resurrección de Jesucristo. Es que cuando Él venga otra vez, como lo hemos creído en su palabra. Porque a mí nadie me mueve de lo que me enseñaron, de que Jesucristo va a regresar. Pero la pregunta es si Daniel Mangual, cuando Jesucristo regrese otra vez, seguirá creyendo que Jesucristo es el Señor. Y la pregunta que nos tenemos que hacer en el final de esta serie de mensajes que hemos estado predicando es: cuando regrese el novio, ¿arderán nuestros corazones todavía por Él? ¿Habrá un fuego todavía por Jesucristo ahí en ese corazón, en este corazón? Mi pregunta es: ¿tendremos fe cuando Jesucristo regrese a la tierra? ¿Seguirá creyendo la iglesia en Jesús cuando Él regrese otra vez? Y aunque Noé predicó cientos de años un mensaje que parecía una locura y decía va a llover, y como nunca había llovido, nadie creía. Y estamos en un mundo como el de esta mujer que quería que le hicieran justicia. Y vivimos en un mundo corrupto, insensible, donde ya nadie tiene temor de Dios. Y a nosotros, iglesia, nos ha tocado como cristianos vivir en este mundo insensible. En este mundo que ya no quiere saber de Dios. En un mundo donde los líderes políticos se sirven con la cuchara grande y con su corrupción destruyen al pueblo. En un mundo donde se acabó la justicia porque el único que trae justicia se llama Cristo. Por eso necesitamos que regrese. Por eso es que mi fe sigue en Jesús. Porque cada una de las instituciones de nuestro mundo se han corrompido. Y lo único que nos queda a nosotros es la fe y la esperanza de que Jesucristo regresará y pondrá orden aquí en la tierra. Y yo quiero seguir creyendo. Yo quiero que cuando Él regrese otra vez todavía haya una llama encendida aquí en el corazón. Seguiremos creyendo aunque se tarde el novio. Seguiremos creyendo aunque se tarde el novio. Porque el problema de que Jesucristo no ha regresado es que muchos de nosotros podríamos descuidar nuestra vida espiritual. Y ahí es que corremos nosotros peligro. Cuando comenzamos a alejarnos de la iglesia, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de ayunar. Y cada mes convocamos al ayuno y a la oración porque sabemos que es necesario, que es importante para que no durmamos como los demás, sino que velemos y estemos atentos al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que hay muchos de los que están aquí en esta mañana que han tenido que batallar fuertemente para mantenerse en la fe, para seguir creyendo en Jesús. Porque en el mundo en el que estamos no es un mundo fácil, es difícil. Vamos al trabajo y allá nos están dando de izquierda y de derecha. Nos dan en la mejilla izquierda y nos dan en la derecha. Y servirle al Señor así es difícil también. Y vamos allá al trabajo y tal vez se burlan porque creemos en Jesús. Y hablan de nosotros jóvenes porque hemos decidido creer en Jesús. Yo también lo pasé, tal vez ustedes más que yo. Pero ¿qué sucedería si todo esto que dice la palabra al final del día es la verdad? ¿Qué pasaría si lo que dicen los agnósticos y los ateos de que no hay nada al otro lado del mundo cuando muere? ¿Qué pasaría si esa fuese la verdad? Pues morimos y no pasa nada. Pero si Jesucristo es la verdad, que mucho perdemos si Jesucristo es la verdad.
que mucho perderíamos si Jesucristo es la verdad. Y yo creo que Jesucristo es la verdad. No estamos aquí por accidente, iglesia. Usted no es un accidente. Usted está en este mundo con un propósito, y el único que habla de propósito es Cristo Jesús, el Señor nuestro. La ciencia dice que nacimos por un boom, Big Bang, un accidente. Pero yo no puedo creer que todo lo que somos es un accidente. Que todo lo que hay en el mundo, en el cosmos, es un accidente. Que la manera en que funciona este cuerpo, que es impresionante, no es un accidente. Hay un propósito. Y yo no tengo duda de que Jesucristo es la verdad. Y voy a creer hasta la muerte. O hasta que Él venga otra vez. O hasta que Él venga otra vez. ¿Habrá fe en la tierra? Es un asunto de fe, iglesia. No de una prueba científica del manto de Turín. Que yo dije, wow, qué brutal. Si esto es verdad, pues, un dato adicional. Pero si no estuviese, la palabra es suficiente. La palabra es suficiente. Y vamos a creer aún hasta el último momento, porque Pablo dijo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versos del 7 al 8, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Aleluya. Aleluya. Yo espero con amor que Jesucristo regrese otra vez. Pero mi pregunta es si todos los que estamos aquí le estamos esperando con el mismo amor, con el mismo fervor. Aunque nos dé sueño, aunque nos cansemos, tenemos que seguir caminando, batallando, orando. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Si esta palabra te ha ministrado. Porque tal vez pensábamos que yo iba a hablar hoy de las señales, de que Jesucristo regresa. Yo no tengo duda de que Jesucristo va a regresar. Tengamos fe de que va a regresar. De lo único que yo dudo es de mi fortaleza para estar preparado cuando Él regrese. Por eso yo cada día me voy de rodillas y digo, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Por eso en esta mañana les quiero dejar saber que de que Jesucristo va a regresar. Y que lo que sí necesitamos como iglesia es estar preparados para el regreso del novio, para que cuando Él llegue no nos encuentre dormidos, no preparados, que cuando llegue nuestras lámparas estén encendidas, que el fuego siga ardiendo en nosotros por Jesús. Aleluya. Yo podría hablarles a ustedes en esta mañana de prosperidad y de muchas cosas más. Pero sería un pastor negligente si no les dijera que tenemos que estar preparados, porque Cristo dijo que tenemos que estar preparados. Por eso en esta mañana, para cerrar esta serie, es una mañana de reflexión. Es una mañana donde yo me autoexamino. Es una mañana donde yo miro hacia mi interior. Y le digo, Señor, si hay algo en mí que a ti no te agrade, a través de tu Espíritu Santo yo te pido, lávame, límpiame, santifícame, sepárame. Aleluya. Y anoche mientras oraba le decía, Señor, santifícame más, sepárame más. Y le decía, Señor, mira nuestra iglesia, mira a mis hermanos, sepáralos más, santifícalos más. Que estemos preparados, Señor. Que estemos preparados.
Ayúdanos a estar listos para cuando tú regreses otra vez. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Habla ahí con el Señor porque quiero orar para concluir en esta mañana con estos mensajes. Jesucristo en su palabra nos ha estado hablando, utilizando estos ejemplos del novio y de la novia para que entendamos el tipo de relación